Si en esta mañana entre nosotros alguna persona, amigo o amiga, nos visita por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios, permítanos saber de su visita. Si por un instante puede levantar su mano, si usted está hoy por primera vez, ¿verdad? ¿Habrá alguna persona que hoy esté por primera vez y por un instante nos lo deja saber? Bienvenida, aquí tenemos dos manos, ¿sí? Dos jóvenes que están por primera vez. Bienvenidas a Casa de Encuentro con Dios. ¿Habrá alguien más que esté por primera vez en esta mañana? Gloria a Dios. Bueno, este domingo empezamos a entregar de las nuevas leyendas, ¿verdad? 10,000 nuevas leyendas como estas, que vamos a estar compartiéndolas cada domingo. Usted recibe apenas 5. ¿Qué son 5 para entregarlas? En un día se le puede ir, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos de cada leyenda 10,000 para compartirlas cada semana. Y espero que usted recibió 5. ¿Sí le entregaron? Entonces, como empezamos esta nueva leyenda, queremos orar para que Dios las use. Gloria a Dios. Las personas que las recibirán no sabemos. En diferentes circunstancias, Dios es el que obra. Así que saque esas leyendas, ¿verdad? Téngala en sus manos. Vamos a orar. Al orar por estas leyendas, pues oramos por las 10,000. Y las personas que las recibirán, el Señor sabe en qué circunstancia les llegará. Padre, ¿puede levantar las leyendas? Padre, gracias te damos. Tú eres bueno. Tú quieres bendecir las vidas en sus circunstancias, en sus pruebas, necesidades. Te rogamos, Dios, que tú uses estas leyendas al compartirlas con personas en diferentes momentos, circunstancias. Espíritu Santo de Dios, que tú uses cada una de estas leyendas para que otras vidas puedan ser movidas, instadas a acercarse a Dios, a tener un encuentro personal de salvación en Cristo. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Rogamos y declaramos en el nombre de Jesús que estas leyendas serán de bendición para muchos. En el nombre de Cristo. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén. Gloria a Dios. Es todo Juan 3:16 que está aquí en la portada, ¿verdad? Pero es una versión especial esta, en la forma que presenta el texto. Esta mañana de la palabra de Dios tratamos el tema los participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Es allí donde queremos estar, cada vez más y más. Participantes de la naturaleza divina. Gracias por todos los amenes. Dije que es allí donde queremos estar.
cada vez más y más, siendo participantes de la naturaleza de Dios. Por cierto, este tema fue uno de los énfasis en el estudio del día miércoles, que muchos de ustedes no vienen, ¿verdad? Pero que todavía espero verles. Y este tema fue uno de los énfasis este miércoles, que pasó a las 19:30. Damos hasta las notas del estudio, ¿verdad? Los domingos, pues, no es posible entregar las notas del mensaje, porque las notas del mensaje tienen una relación especial, las notas del pastor, ¿verdad? Aunque a veces no ha faltado más de uno aquí que se termina el culto y dice que si les puedo dar las notas. Le digo, pues que no puedo, le digo. Hay que tomar apuntes. Pero este fue el énfasis, uno de los énfasis el miércoles. Estamos teniendo un estudio profundo en el libro de Esther. Así que no se pierda las enseñanzas. Allí sí entregamos las notas, usted puede complementarlas. Este miércoles le espero a las 7:30. Tremendo. Dije que este miércoles espero verle a las 7:30. Y el énfasis de este miércoles, se lo adelanto, va a ser el ama de casa, su poder de persuasión. El ama de casa, su poder de persuasión. Los participantes de la naturaleza divina. Y saludamos a los amigos que ven esta conferencia a través del internet. El Señor les bendiga al ver este tema. Pero no es lo mismo a la distancia que estar acá. Así que ya pierda todo temor y venga aquí el próximo domingo. Casa de encuentro con Dios es su casa. Y los hermanos aquí dicen, los participantes de la naturaleza divina. Este tema nos lleva en las Escrituras a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el versículo 4. ¿Trajo su Biblia? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 4. Dice el texto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, diga preciosas, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Los participantes de la naturaleza divina. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, gracias una vez más por este tiempo, siempre de bendición, al considerar tu palabra. El cielo y la tierra van a pasar. Tu palabra permanece para siempre. Es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Espíritu Santo de Dios, una vez más te rogamos que en este tiempo ministres tú a cada una de nuestras vidas con tu palabra. Aquí, los que ven esta conferencia por el internet, allí donde están, que tú ministres a nuestras vidas, Espíritu de Dios,
para salvación, para edificación de nuestras almas. Que tu palabra nos sea revelación. Oramos, creyendo y dándote gracias. En el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. La palabra de Dios nos enseña sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza divina. La naturaleza humana se refiere al ser del hombre. La naturaleza humana. ¿Cómo es el ser humano? ¿Qué lo caracteriza? La naturaleza divina se refiere al ser de Dios. ¿Cómo es Dios? La naturaleza divina. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le caracteriza a Dios en su forma de ser? La naturaleza divina es muy superior a la naturaleza humana. Y entre ambas hay grandes contrastes y diferencias. Muy superior la naturaleza divina, muy superior a la naturaleza humana. Grandes contrastes y diferencias hay entre ambas. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 40. Trajo su Biblia. Isaías 40, el verso 28. Dice el profeta en este verso. Isaías 40, 28. ¿No has sabido? ¿No has oído? Dígale al que está a su lado. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. Este texto de Isaías nos deja ver que Dios en su naturaleza divina no se cansa. Gloria a Dios. O sea, nunca se ha visto cansado a Dios. Nosotros sí nos hemos visto cansados muchas veces, ¿verdad? Un hermano un poco mayorcito iba subiendo las gradas, ¿verdad? Primer piso, segundo piso, y tenía que subir hasta la terraza aquí de la iglesia. Ya después del segundo nivel dijo, ya me cansé, dijo. En la naturaleza divina, Dios no se cansa y su entendimiento no hay quien lo alcance. Gloria a Dios. El hombre en su naturaleza humana experimenta el cansancio, la fatiga. El hombre en su naturaleza humana, su entendimiento es también limitado. Salmo 121, el verso 3 y el verso 4. Salmo 121, verso 3 y 4. Está hablando de Dios estos versos. 121, Salmo, verso 3 y 4 dice: no dará tu pie al resbaladero. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? No dará tu pie al resbaladero. Gloria a Dios.
No sé usted, pero yo he estado más de una vez consciente, ¿verdad?, de esta verdad. Dios como cuidando mis pies para que no se resbalen. No dará tu pie al resbaladero, dice el salmista en este verso de Dios, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El texto de este salmo nos revela que Dios en su naturaleza divina no duerme, ni se adormece siquiera. Gloria a Dios. Dios no duerme. ¿Qué fuera de este mundo si Dios se durmiera un segundo? Pero Dios no duerme. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. En la naturaleza divina, Dios no duerme ni se adormece siquiera. El hombre en su naturaleza humana necesita dormir para reponer fuerzas. Y así es. Entonces usted dice, tengo que irme a dormir porque necesito dormir. ¿No duerme usted? Grandes contrastes y diferencias entre la naturaleza divina y la naturaleza humana. El Salmo 50, en el mismo libro de los Salmos, el Salmo 50, el verso 12. El salmista en este salmo dice de Dios, Salmo 50, el verso 12. Dios está hablando y dice las palabras en este texto. ¿Cómo dice? En este verso, las palabras de Dios dice, si yo tuviese hambre, o sea, una suposición, ¿verdad? Dice Dios, si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué nos revela este salmo de Dios? Que en su naturaleza divina, Dios nunca siente hambre. Gloria a Dios. Y aquí de forma hipotética está diciendo Dios, si yo tuviese hambre, pero es que Dios nunca tiene hambre. En cambio, el hombre en su naturaleza humana siente hambre, necesita alimentarse o podría morir. Dios, en su naturaleza divina, no siente hambre jamás. Gloria a Dios. Números, libro de Números 23, el versículo 19. Está en el pasaje, número 23, el verso 19. Dice el texto, ¿cómo dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Gloria a Dios. Este pasaje nos revela que en su naturaleza divina Dios no miente. Dios no ha mentido jamás. Si Dios lo dice, lo hace. Y si Dios lo habló, lo ejecuta. Dios no miente. Gloria a Dios. Aplauda a Dios fuerte porque Él se merece lo mejor de los aplausos. En la naturaleza de Dios, Dios no miente. Qué contraste con la naturaleza humana. El hombre en su naturaleza humana es mentiroso.
y el hombre miente, ¿no? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que no ha mentido? Levante la mano para que añada otra mentira más. El hombre en su naturaleza humana es mentiroso. Por esto el apóstol San Pablo en su carta a los romanos dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En la naturaleza humana el hombre miente. Y a lo largo de tantos años en el ministerio, ¿verdad? Y estamos jóvenes todavía. Caso tras caso, he escuchado decir a él, a ella, ¿verdad? Es que me mintió, ella me mintió, él me mintió. Así es el hombre en su naturaleza humana, en su naturaleza divina, Dios no miente. En la naturaleza divina, Dios es santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria a Dios. Dios nunca ha pecado, Dios en su naturaleza divina es sin pecado. Gloria a Dios. En cambio el hombre en su naturaleza humana peca. Y está escrito por el sabio en Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y la triste realidad del hombre en su naturaleza humana es que todos han pecado. Pero bendito sea Dios que envió a Cristo Jesús para todos los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De manera que la naturaleza divina es muy superior a la naturaleza humana. Entre ambas, entre la naturaleza divina y la naturaleza humana, hay grandes contrastes y diferencias. El que tenga oídos para oír, oiga. Si nos enfocáramos por completo en todo lo que la Escritura nos dice sobre la naturaleza humana, nos desalentaríamos. Pero las buenas noticias son, gloria a Dios, que no hemos sido abandonados, no hemos sido dejados a nosotros mismos, no hemos sido abandonados a nuestra naturaleza humana y su deficiencia. Las buenas noticias son que es posible para el hombre, y es la experiencia del creyente, de cada hijo de Dios, llegar a ser participante de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es posible para el hombre. Diga, es posible. Es posible para el hombre, y es la experiencia del creyente, de cada hijo de Dios, llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. De esto nos habla el apóstol Pedro en su segunda carta, volviendo al verso con que iniciamos este tema. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 4. El apóstol Pedro nos habla a los creyentes, los participantes de la naturaleza divina. Y entonces dice el apóstol Pedro, en este verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, diga por ellas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Pregunta. ¿Cómo llegamos? Aleluya. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Y necesitamos cada vez más y más. Amén. Cada vez más y más ser participantes de la naturaleza divina. Más de Dios en nosotros, más de Dios a través de nosotros. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? El verso 4 de segunda de Pedro 1, en su primera parte dice, ¿qué dice? Por medio de las cuales se refiere a la gloria y a la excelencia de Dios. Gloria y excelencia de Dios. Y entonces dice, por medio de las cuales, por medio de la gloria y de la excelencia de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, diga por ellas, llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. El que tenga oídos para oír, oiga. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Dios, por medio de su gloria y excelencia, dice el apóstol Pedro, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. De estas preciosas y grandísimas promesas destacamos dos. La primera, San Juan, capítulo 1, verso 12 y el verso 13. Juan 1, verso 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En este pasaje, San Juan nos habla de la preciosa y grandísima verdad que los que reciben a Cristo en su vida y creen en su nombre, Jesús Salvador, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados no de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Esta declaración de Juan no deja de ser también una preciosa y grandísima promesa para comunicar a los hombres que al recibir a Cristo y creer en su nombre, Jesús Salvador, a estos serán hechos hijos de Dios, engendrados de Dios. Gloria a Dios. Por esta preciosa y grandísima promesa, todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre, Jesús Salvador, al ser hecho hijo de Dios, engendrado de Dios, empieza a ser partícipe de la naturaleza divina. Como dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Por esto dice Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amados, por la preciosa y grandísima promesa de Dios, todo aquel que recibe a Cristo y cree en su nombre, Jesús Salvador, llega a ser hecho hijo de Dios, engendrado de Dios, y empieza a ser participante de la naturaleza divina. Dios es santo, Dios no peca, mucho menos practica el pecado. Los hijos de Dios, los nacidos de Dios, al ser partícipes de la naturaleza divina, tampoco pueden practicar el pecado porque son nacidos de Dios. Gloria a Dios.
El que tenga oídos para oír, oiga. El que cree ser hijo de Dios, el que cree que ha nacido de Dios y practica el pecado, se engaña. El nacido de Dios no puede practicar el pecado, porque por la promesa, al recibir a Cristo, ha sido hecho hijo de Dios, partícipe de la naturaleza. La simiente de Dios permanece en él y no puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Recuérdalo, por medio de preciosas y grandísimas promesas. Por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Estamos? Entonces destacamos una, pero queremos destacar dos. ¿Cuál es la primera preciosa y grandísima promesa que hemos destacado? Al recibir a Cristo, al creer en su nombre, Jesús Salvador, somos hechos hijos de Dios, nacemos de Dios, del Espíritu, y entonces empezamos a participar de la naturaleza de Dios. Su simiente está en sus hijos y somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Destacamos dos de las preciosas y grandísimas promesas. La segunda preciosa y grandísima promesa, y es cierto, es así. No sé si la segunda es más que la primera o la primera es más que la segunda, yo creo que están iguales, porque la segunda es igual de preciosa y grande. Amén. La segunda preciosa y grandísima promesa que destacamos, por la cual llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, está en Juan 16, San Juan 16, el verso 7. Dice este pasaje, Juan 16, el verso 7, palabra del Señor Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Gloria a Dios. Y Juan 7, 38, dice el verso, Juan 7, 38, Juan 7, 38 y 39, dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En estos pasajes se nos habla de la preciosa y grandísima promesa del Consolador, del Espíritu Santo, que viene a la vida del creyente para morar en él. Jesús ascendió a los cielos y cumplió la promesa enviando el Consolador. Y desde entonces, cada vida al recibir a Cristo, creyendo en su nombre, Jesús Salvador, recibe el Espíritu de Dios y empieza a ser participante de la naturaleza divina, del mismo Espíritu de Dios en él, que lo puede llenar al creyente. Y le empieza a participar de su guía, de su sabiduría, de su poder, de su fruto, de sus dones. Y en esta participación del Espíritu de Dios con el creyente llega a ser participante de la naturaleza divina de Dios, asemejándose cada vez más a Cristo. ¿Está claro? ¿O no está claro? Un ejemplo entonces. Una situación de vida, dice mi esposa Úrsula.
Un ejemplo de esto. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Gloria a Dios, por medio del Espíritu Santo que ha venido a cada creyente. Y esto es una preciosa y grandísima promesa. ¿Puedes imaginar una preciosa promesa, grandísima, más que esta? Que el Espíritu de Dios, maravilloso, omnipotente, omnisciente, el Espíritu de Dios venga al ser del bien. Que muchos estén aquí ignorados y no le paran bola, es diferente. Pero hay otros que han aprendido a vivir en el Espíritu, a andar con el Espíritu, en la comunión con el Espíritu, y en ese recibir del Espíritu, en el ser llenos de sus dones, de su fruto, de su guía, de su poder, empiezan a participar de la naturaleza divina. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Hay muchos ejemplos en la Biblia. Hechos, un ejemplo de lo que estamos diciendo. Hechos capítulo 6, el ejemplo de Esteban. Hechos 6, versos 8 al 10, dice el texto. Hechos 6, versos 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. La vida de Esteban, el primer mártir, es un ejemplo claro de una vida que por el Espíritu Santo en él llega a ser participante de la naturaleza divina. Y Esteban, por el Espíritu Santo, era lleno de gracia y de poder y participante de la naturaleza divina para hacer grandes señales y prodigios entre el pueblo. Esteban, por el Espíritu Santo, fue participante de la naturaleza divina, de tal manera que los que disputaban con él no podían resistir a la sabiduría ni al espíritu con el cual hablaba. ¿Quién puede resistir a la sabiduría y al espíritu de Dios? Esteban fue el primer mártir del cristianismo, siendo apedreado. Y cuando apedreaban a Esteban, dice el relato que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban, por el Espíritu Santo en él, fue participante de la naturaleza divina, al punto que al morir bajo las pedradas pudo decir como Cristo y pedir para sus asesinos: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Amados, este clamor no puede salir de ningún hombre en su naturaleza humana. Este clamor de perdón para sus asesinos solo puede salir de uno que ha sido hecho participante de la naturaleza divina, para poder hacer como hizo Cristo con los que le crucificaban. ¡Gloria a Dios! Cada creyente, por el Consolador, por el Espíritu Santo morando en él, puede ser participante de la naturaleza divina, evidenciando en su vida el ser como Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza? ¿Se puede? ¿Cómo? Es el primer punto ahí. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué promesas? Ser hechos hijos de Dios. Y empezamos a participar de la naturaleza de nuestro Padre. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. La promesa preciosa, grandísima del Consolador. Y entonces, como Esteban, empezamos a manifestar esa naturaleza en poder, en señales, en prodigios, en sabiduría, en palabra que nadie puede resistir. ¿Cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? Segunda de Pedro 1, el verso 4, la segunda parte de este verso.
Dice segunda de Pedro 1:4 en la segunda parte. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? La parte final del verso 4 dice, ¿cómo dice? Habiendo huido, mira el que está a su lado, huye. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo está lleno de corrupción. Está corrompido, pero por todos lados. El mundo está lleno de corrupción, lleno de contaminación, a causa de la concupiscencia, a causa de los malos deseos. El que tenga oídos para oír, oiga. Los participantes de la naturaleza divina, los que participan de la naturaleza de Dios, han huido de la corrupción que hay en el mundo. Los participantes de la naturaleza de Dios se cuidan de la contaminación de este mundo para llegar a ser cada vez más y más y más participantes de la naturaleza de Dios en ellos y a través de ellos. Queremos ser cada vez más y más y más, que se vean más y más participantes de la naturaleza de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir. Mira que pasó la huye. Hay que huir de la corrupción del mundo. Hay que huir de la contaminación de este mundo. Y usted dice, no, yo no quiero saber de eso. Porque yo quiero ser más y más participante de la naturaleza de Dios. En mí, a través de mí. Entonces dice Pedro, llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Para llegar a ser participantes de la naturaleza divina cada vez más y más, ¿de qué hay que huir? De la corrupción. Hay que huir. Vámonos, hermanito, para acá. Bueno, vaya usted, pero yo no voy. Yo quiero más, y quiero más de otra cosa. Y los que quieren más y más participación en la naturaleza divina de Dios, a través de ellos, en ellos, necesitan oír, cuidarse de la corrupción y de la contaminación de este mundo. Como mi esposa amada siempre me dice, hay que dar ejemplos, me dice, ¿verdad? Ya uno de estos domingos le toca predicar a mi esposa para yo decirle a ella que ella tiene que dar ejemplos también, ¿verdad? Daniel, capítulo 1, ejemplo de esto. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Daniel, el profeta, siendo un muchacho, joven Daniel, capítulo 1, el verso 8. Ilustra esta verdad. Participantes de la naturaleza divina, más y más, huyendo de la corrupción, cuidándonos de la contaminación del mundo. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso en su corazón? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice el verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Y aquí está Daniel con sus 3 amigos, ¿verdad? Son 4. Que pidiéndole a Melzar, este funcionario, que no los obligase a contaminarse. Dice el verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Gloria a Dios. ¿Qué no quería hacer Daniel? Él no quería contaminarse
estaba en un imperio babilónico, una Babilonia completa. Entonces Daniel no quería contaminarse con las comidas, ni con las bebidas, el vino, ¿verdad? Él y sus amigos. Ahora note, dijeron, ustedes llévense esa comida y llévense ese vino, a nosotros denos agüita y legumbres. Gloria a Dios. Verso 16 dice, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Gloria a Dios. Y entonces aquí viene lo nuestro, dice el verso 17. A estos, no a los otros, pero a estos que se cuidaron, no contaminarse. A estos 4 muchachos, Dios, diga Dios, fueron hechos participantes. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios le dio a Daniel, a sus 3 amigos, fueron hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. Les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Sí ven? Se cuidaron de no contaminarse estos muchachos. Y Dios les hace partícipe de su inteligencia, de su sabiduría. Dios le dio. Ahora note lo que dice el verso 20 de este mismo capítulo. El versículo 20 dice, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, ¿qué pasó? Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amados, la naturaleza humana tiene sabiduría, sí. La naturaleza humana tiene inteligencia, sí. Pero la sabiduría y la inteligencia de la naturaleza divina es superior. Gloria a Dios. Daniel y sus amigos, habiendo decidido no contaminarse, fueron participantes de la naturaleza divina. Dios les dio sabiduría, conocimiento, y en esa participación fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de Babilonia. Todo el que quiera ser más y más participante de la maravillosa naturaleza divina debe huir de la corrupción de este mundo, huir de la contaminación de este mundo, para que Dios pueda participarle de su naturaleza cada vez más. ¿Qué hay que hacer? Hay que huir. Hay que huir. Dile que está a su lado, huye. Hay que huir. Un hermano amigo practica tiro. Él tiene permiso para usar armas. Él es practicante de tiro. Entonces durante la semana tiene su horario para ir a practicar su arma, practica tiro. ¿Estamos? Y en la amistad que tenemos, él me dice, me recomendó él ver una película. Y entonces no sé si él me prestó el CD o no sé qué es lo que me prestó. Dice, está buena la película. Y entonces en la casa quise poner el video y era una película, no la recuerdo, no la puedo recordar porque no la vi. Al poco tiempo que estaba viéndola, mejor lo apagué. Porque cuando puse ese video, tenía que ver con soldados, era algún conflicto tipo bélico. Y digo, bueno, el hermano dijo que viera, que le pareció que esta película es buena. Pero de pronto, en el desarrollo de esa película, los soldados y esto y el otro, la misión y todo eso, de repente un lenguaje obsceno y vulgar. Y yo digo, y el hermano escucha esto. Y me dice a mí que yo vea, que yo.
¿Vio la película, pastor? Bueno, le digo, quise verla, pero no la vi. Le digo, pero ¿usted cómo puede ver una película con este tipo de lenguaje? Pero no solamente le pasa al hermano, a saber a cuánto de ustedes le está pasando. Todo el que quiera ser participante más y más de la naturaleza divina de Dios a través de Él, en Él, debe huir de la corrupción que está llenando el mundo por todos lados. Lo dijo claro el apóstol Pedro. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, versículo 4, segunda de Pedro 1, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Amados, no hemos sido abandonados. No hemos sido dejados a nosotros mismos. No hemos sido abandonados a nuestra naturaleza humana y sus deficiencias. No. Es posible para el hombre. Es la experiencia del creyente, de cada hijo de Dios, y que debe ser más y más, llegar a ser partícipe de la naturaleza divina por las preciosas y grandísimas promesas de Dios que nos da el ser hecho hijos de Dios y moradas del Espíritu Santo. Es posible ser participantes de la naturaleza divina huyendo de la corrupción de este mundo. Le voy a rogar, iglesia, que se ponga de pie. Gloria a Dios. Se ponga de pie para cerrar este tiempo con unas breves palabras, ¿verdad? Y luego quiero invitarle aquí a venir al altar. Escucha, iglesia. Registra el libro de los Hechos. Puede leerlo en su casa, en el libro, en el capítulo 14. Registra el libro de los Hechos. Que Pablo y Bernabé llegaron a Listra, una ciudad, para compartir el evangelio de Jesús. ¿A dónde llegaron? A Listra. Y cuando Pablo y Bernabé llegan a Listra, se encuentran allí con un hombre imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, un hombre que nunca había caminado. Y dice el relato que Pablo, allí en Listra, viendo a este hombre, al mirarlo a los ojos, se dio cuenta que el hombre tenía fe para ser sanado. Y entonces Pablo a gran voz le dijo a este cojo de nacimiento: levántate y ponte derecho sobre tus pies. Pablo no era cualquier cosa. Participantes de la naturaleza divina. Y cuando Pablo le dice a este hombre: levántate, ponte derecho sobre tus pies, dice que el hombre saltó y anduvo. Gloria a Dios. La gente en Listra, viendo el milagro, lo que ha pasado, la gente empezó a dar voces y empezaron a decir allí en Listra, no se preocupe, hermano, empezaron a decir en Listra, ¿qué empezaron a decir? La gente dijo: dioses, dice, dioses han descendido en forma de semejanza humana
Y empezaron a llamar a Bernabé Júpiter y a Pablo le llamaban Mercurio, el dios Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra. Creyeron que eran dioses por el milagro que habían hecho. Bernabé y Pablo ciertamente no eran dioses, no. Eran hombres, sí, hombres participantes de la naturaleza divina. ¡Gloria a Dios! Y es aquí donde usted, donde yo quiero estar. Aquí queremos estar. Cada vez más y más participantes de la naturaleza de Dios. Solo nuestras voces lo decimos. Más de ti, menos de mí, más de ti, más de ti, Cristo, más de ti, más de ti, más de ti, Cristo, más de ti, menos de mí, más de ti, Cristo. Por última vez, más de ti, más de ti, más de ti, Cristo. Sí, Señor, más de ti, menos de mí. ¿Y por qué hemos de conformarnos si tú tienes más, Señor, para nosotros? Y no importa la edad, el niño, el joven, el anciano, puede ver más de ti, participar más de tu naturaleza. Gracias, Dios, por lo que tú quieres hacer, por lo que tú tienes para nosotros, por el desafío de esta hora. Participantes de la naturaleza divina, más y más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a ocupar nuestros respectivos lugares. Quiero invitarle a hacer esta oración que vamos a hacer. Todos vamos a hacer esta oración. Usted que ve esta conferencia por el internet, únase a este tiempo de oración. Todos vamos a orar. La oración más importante que uno puede hacer en esta vida es por salvación eterna del alma. Hay que estar seguros de ser salvos. El alma es eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, que todos alcancen su salvación, su gloria. Y esta oración es por salvación. Repita conmigo esta oración para ayudar, todos lo vamos a hacer para ayudar al que lo hace por la primera vez. Oración por salvación del alma. Diga conmigo en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana reconozco que en la cruz ocupaste mi lugar. Tú, Señor, moriste por mí
por mis culpas, por mis pecados. Y en esta mañana yo te recibo de manera personal como mi Salvador. Señor, perdóname, límpiame de todos mis pecados, cambia mi vida, dame un nuevo comienzo contigo. Ayúdame a seguirte de verdad. Te lo pido y te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta oración que acabamos de hacer es muy importante para mí como pastor poder saber quién de ustedes repitió esta oración conmigo y lo hizo por primera vez. Si lo hizo por primera vez, repitiendo esta oración conmigo por primera vez, levante su mano allí un instante donde está, que la podamos ver. Si lo hizo por primera vez, hay un instante para levantar la mano, porque necesitamos crecer en la salvación. Sí, ahí veo 2 manos levantadas. Gloria a Dios. Amén. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, también hicimos esta oración por primera vez, la que acabamos de hacer? Y puede levantar su mano. Bien, hay otra mano más, sí, veo tu mano levantada también. El Señor te bendiga. Los jóvenes ahí que levantaron su mano, venga con toda confianza aquí al frente, permítame estrechar su mano, quiero orar para ustedes también. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso al Espíritu Santo de Dios.